buenas noches. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. En este momento damos comienzo a nuestro programa Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados. Alabado sea el Señor con nuestro programa. Que Dios les bendiga y les pague por apoyarnos, por estar con nosotros cada noche, cada mañana en las escuelas dominicales, apoyándonos y dándonos, alabado sea el Señor, esos avisos de me gusta, amén, hermanos, bendito el Señor, que nos dan mucha fuerza, que nos ayudan a seguir adelante. Así que gracias le damos. Señor, no siendo más, vámonos para el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Alabado sea Dios. Vámonos, estamos estudiando. A mí me encanta enseñar la palabra. También me gusta predicar. Yo predico en mensajes, pero me encanta enseñar. Alabado sea el Señor. Vámonos para el libro. Estoy enseñando los profetas menores, que son 12. Amén. Son 12 profetas. Alabado el Señor. Vamos como por el quinto con Miqueas, que vamos a estudiar esta noche. El jueves pasado estudiamos a Oseas. No voy a confundir. El jueves pasado fue Oseas, uno de los libros más difíciles de interpretar. Oseas y Zacarías son los profetas más difíciles de interpretar, amén, de entender. Son unos mensajes difíciles, alabado sea Dios, pero que ahí están, alabado sea Dios. Pero esta noche vamos a estudiar el libro de Miqueas. Alabado sea Dios, ya estudiamos Malaquías, estudiamos Joel, estudiamos Oseas, Amós, bendito sea Dios. Ahora vámonos para Miqueas, bendito sea Dios. También estudiamos Jonás, ¿verdad? Alabado sea Dios. Entonces Miqueas, bendito sea el Señor. Como ya lo encontró, ¿verdad que sí? Miqueas está, alabado sea el Señor. Se me fue. Aleluya. Se me fue. Se me pasó. Aquí está, en la página 1157. Para los que no la hallen, están entre los profetas menores, que son 12. Amén. Alabado sea Dios. 1157. La garganta ya está un poquito como afectada, pero le damos la gloria al Señor. El libro de Miqueas, alabado sea el Señor. Miqueas significa, mire el nombre de Miqueas, lo que significa, ¿quién es semejante a Jehová? Eso es lo que significa el nombre de Miqueas. Es el primero en profetizar la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén. Miqueas fue el primero en profetizar la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén. El tema del libro es Jehová, el juez justo. ¿Y cuántos creen que Dios es un juez justo? Amén. Dígalo, usted diga amén. Amén. Alaba al Señor. El tema del libro es que Jehová es un juez justo. Alabado sea Dios. En el capítulo 1, verso 1, vamos a leer ese texto. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en día de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Lo que Miqueas vio sobre Samaria y Jerusalén. Lo que Dios le mostró a Miqueas. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso fue que él fue el primero en profetizar la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén, que hoy solo queda una pared que le llaman el muro de los lamentos. Alabado sea el Señor. Entonces, en el capítulo 1, verso 1, que les acabo de leer, lo que Dios le muestra a Miqueas, alabado sea el Señor, lo que le está mostrando es que todo esto va contra Samaria. Lo que Dios muestra aquí, todo es contra Samaria, capital del norte, y contra Jerusalén, capital del sur.
Si usted lee este capítulo 1, léalo. Alabado el Señor. No voy a predicar versículo por versículo porque todos son juicios. Amén. Ahí está, usted lo lee y todos son juicios. Mire lo que dice en el versículo 6, capítulo 1, verso 6. Nada más voy a leerle este texto. Mire lo que dice. Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viña, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todo lo que se lee en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, es contra Samaria. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Capital del norte, contra Samaria. Amén. Bendito sea el Señor. Y contra Jerusalén, capital del sur. Bendito sea Dios. Es contra Samaria y contra Jerusalén. Esos juicios son contra esos dos reinos, norte y sur. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Dios, cuando Dios sentencia un pueblo, cuando Dios sentencia a un país, cuando Dios sentencia a una ciudad por su pecado, por su rebelión, por su no convertirse a Dios de corazón, por ser obstinados? Porque la obstinación para Dios es como la idolatría y como el pecado de adivinación. Amén. Hay gente obstinada. Yo soy así y así me quedo. Esto es lo que yo creo y a mí me respetan. Yo tengo libertad y se me respeta mi espacio. Obstinación. A que como usted es así, Dios tiene que aceptar lo que usted pide. Porque Dios tiene que aceptar su capricho. Eso se llama obstinación. Entonces lo que Dios le muestra al profeta, lo que le muestra es el juicio contra Samaria, capital del norte, y el juicio contra Jerusalén, capital del sur. En este libro hay 3 divisiones. Cada sección comienza con oíd y concluye con una promesa. Cada sección, son 3 secciones. Hay 3 divisiones en este libro. Y cada sección comienza con un oíd. Amén, gloria a Dios. Amén. Y termina con una promesa. Porque Dios, a pesar del castigo, a pesar de reprender a su pueblo, Dios no se olvida del amor que siente por Israel, por su pueblo. Dios no se olvida de la promesa que le ha dado a su pueblo. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios se duele del castigo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios se duele cuando castiga a un justo, cuando castiga a su pueblo. Dios le duele. Mire lo que hizo Jesús cuando llegaba a Jerusalén. Desde lejos, desde el monte, se sentó y miró hacia allá a Jerusalén. Y dice la Biblia, Jesús lloró. Jesús lloró porque vio que Él vino a su pueblo, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Que vino la salvación, que vino la luz y ellos amaron más las tinieblas. Que rechazaron su mensaje, su salvación, su sacrificio. Que no lo iban a aceptar. Por eso fue que Jesús lloró. De ver la obstinación de ellos y lo que iban a tener que pasar, sufrir, lo que les espera por rechazarlo. Cuando lloraron unas mujeres por él, le dijo, no lloren por mí, llorad por vosotras mismas. Por mí, porque yo voy a morir en la cruz, porque voy a morir, porque me van a matar, me van a crucificar. No lloren, yo vine a eso. Yo lo estoy haciendo para que ustedes sean salvos. Lloren por ustedes que no me aceptan, que no quieren ser salvos. Amén. Entonces, en este libro, vuelvo y repito, hay 3 divisiones y cada sección comienza con un oír. Porque es que hay que oír. Oír. La fe, ¿por qué viene? Por el oír. La palabra de Dios. Amén. Oír la palabra de Dios. Amén. Y termina o concluye con una promesa.
Miqueas capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice Miqueas capítulo 1, verso 2? Oíd. ¿Verdad que sí? Alabado sea el Señor. Dice en el verso 2, y ahí encontramos esta palabra oíd. Pueblos todos, Jehová descenderá y hollará a todas las naciones. Entonces, ¿cómo dice? Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Amén. Entonces, alabado sea el Señor. Lo que quiere decir este texto es que, alabado el Señor, o encontramos en este texto, cuando Él dice, oíd pueblos todos, Jehová descenderá y hollará todas las naciones. Esto va en contra de Samaria. Amén, aleluya. Hermano, Samaria rebelde, el reino del norte, difícilmente se encuentra un rey bueno. Todos eran terribles, idólatras, malos. Alabado sea el Señor. Miqueas capítulo 1, ahí encontramos la sentencia contra las naciones y principalmente contra Samaria. Capítulo 2. Vámonos para el capítulo 2, porque todo eso que usted lee en el capítulo 1 son sentencias contra Samaria y Jerusalén. Juicio. Lo que Dios va a hacer contra ellos por ser obstinados. En el capítulo 2, aquí está proclamando un mensaje contra los ricos. En el capítulo 2, Amén. aquí hay un mensaje diferente. Oración, perdón, estoy leyendo en otra parte, perdón. Aleluya. Versículo 2, oíd pueblos todos. Amén. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces en el capítulo 2, vámonos para el capítulo 2. ¡Ay! Alguien dice que un ay de Dios, de la palabra de Dios, a uno le falta cabeza para soportar el totazo. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder de hacer lo que han pensado en mal, porque tienen el poder, tienen el dinero, tienen la autoridad de hacer lo que quieren. Entonces, aquí está proclamando un mensaje contra los ricos, porque los ricos tienen el dinero, tienen los medios, tienen la facilidad y pueden hacer lo que ellos quieran, porque el dinero todo lo compra. Pero Dios está contra ellos, contra los que no ponen el dinero en las manos de Dios, con los que no usan sus riquezas para la gloria del Señor, los que no le sirven a Dios a través de las bendiciones que Dios les da, sino que usan eso en contra del pobre, en contra del afligido, en contra del menesteroso y en contra de los menos favorecidos. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es que aquí en el capítulo 2 está proclamando un mensaje contra los ricos. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, como tienen plata, como tienen facilidad, como tienen gente a su servicio, como lo pueden hacer, lo ponen por obra. Ejecutan la maldad que han pensado. Eso es lo que quiere decir. Por eso le llama, oiga bien, por eso es que a Miqueas le están llamando un nombre diferente. Aunque el nombre de él significa quien es semejante a Jehová, a él se le llama el defensor de los pobres. Amén. Miqueas le llamaron el profeta defensor de los pobres. ¿Cuál es el profeta llorón? Jeremías. Jeremías
No era que él andaba llorando toda hora, pero que lloraba por todo. Era fácil de quebrantamiento de espíritu y él lloraba. Entonces le pusieron el profeta llorón. A este profeta, Miqueas, se le llama el profeta defensor de los pobres. Amén. Alabado sea el Señor. En el capítulo 2 seguimos, versículo 13 al 5, vamos a leerlos. Vamos a leer estos dos textos. Versículo 13 al 5. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredad en la congregación de Jehová. Amén. En estos dos versículos vamos a ver lo que Dios piensa de ellos. Eso es lo que Dios piensa de ellos. Eso es lo que Dios piensa de ellos. Mírelo. Mire lo que piensa Dios de ellos. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa de ellos? Amén. Bendito sea el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia de los ricos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dios dice: yo pienso contra esta familia, o sea, contra los ricos, un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo para ustedes. Porque yo me opongo a la injusticia. Amén, gloria a Dios. Porque yo los reprendo, porque yo los castigo. Entonces, eso es lo que Dios piensa de ellos. Ustedes son malos, pero yo no los voy a hacer prosperar. Yo pienso mal contra esta familia. Amén. Yo pienso, él lo dice ahí. Por tanto, así yo, he aquí yo pienso contra esta familia, darle el castigo contra los ricos, hermano. Contra todo el que es injusto. Dios está en contra de la injusticia. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado el Señor. Oiga bien, ahí está el pensamiento de Dios hacia ellos. ¿Por qué Dios piensa así de ellos? Por el pillaje que había en ellos. Hermano, era un pillaje, pero hermano, una maldad, hermano. ¿Qué falta les hacía a ellos quitarle un campito sembrado de lenteja a un pobre hombre que tenía hijos y esposa? Pero nada más, hermano, por sentirse poderosos, por sentirse grandes, por humillar, le quitaban, porque ellos les debían plata, obviamente estaban endeudados con ellos, entonces iban a cobrarle. Como no tenían con qué pagar, entonces quítese y me entrega ese sembrado, me entrega toda esa cosecha. Esa familia quedaba en hambre, quedaba destruida económicamente, hermano. Aguantar hambre por una persona que no necesitaba eso. Eso se llama injusticia, hermano. Hay gente que no necesita, hay gente que tiene para dar. Y ve a su hermano, ve a su pastor, ve a una persona, un cristiano en necesidad. Y no tiene empatía, no siente nada, no me importa. Eso no es mi problema. Qué fácil. Pero cuando tiene necesidad, entonces va al Dios de los cielos a pedirle misericordia y ayuda. Entonces, ¿por qué Dios piensa así de ellos? Por el pillaje, por la que había en ellos. En el verso 8 y 9, alaba al Señor. Vamos a ver qué dice en el verso 8 y 9. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Amén. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor.
aunque, oiga bien, bendito el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Capítulo 2. Amén. Estamos en el capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Qué dice? A ver. El que ayer era mi pueblo. El que ayer era mi pueblo Amén. se ha levantado como enemigo de sobre el vestido. Quitaste las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que era su delicia. A sus niños quitaste mi perpetua alabanza. ¿Qué Amén. quiere decir? Que les quitaban los sembrados, les quitaban la casita, lo sacaban de su heredad. No, váyanse porque eso me pertenece por la deuda que ustedes tienen. Hermano, y esa gente tenía que irse con sus hijitos fuera de la casa. Niños pequeñitos, a ellos no les importaba, hermano, sacarlos. Nada más por sentirse poderosos, hermano. Eran pillos, lo que hacían era pillaje, maldad, hermano. No era necesidad, hermano. Amén. Esa era la condición que había en el pueblo. Los ricos quitándole a los pobres. Y eso lo llama Dios injusticia. Dice que le quitaba la capa, hermano. Usted sabe, en un invierno, hermano, en un tiempo frío, en un tiempo, llegaban y le rapaban. Madre, entrégueme la capa, entrégueme esto. Esa persona cómo quedaba, hermano. Y los echaban a la calle en un tiempo de invierno, en un tiempo de frío con sus hijos, hermano. Porque como estaban endeudados, tenían que cancelarle con la siembra, con la casita, con las capas que tenían para arroparse. Todo le quitaban. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Dios le llama injusticia. Amén. Seguimos en el capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice en el verso 11? Alabado sea el Señor. Bendito el Señor. Mire, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Qué quiere decir ese verso? Que a ellos les gustaba que le dijeran cosas bonitas. Amén. Eran injustos. Se gozaban quitándole al pobre. Empobrecían más al pueblo quitándole lo que tenían. Los hacían miserables. Y con todo eso quería que los profetas les profetizaran cosas bonitas. Les dijeran cosas bonitas. A ellos les gustaba eso, hermano. Que le profetizaran cosas bonitas. Ese era el profeta que a ellos les gustaba. Un profeta que le dijera cosas hermosas. Siervo del Dios Altísimo. Tú eres instrumento en las manos de Dios. Con el pillaje que tenían adentro y todo. A ellos les gustaba, hermano, los profetas, amén, que les toleraba el pecado. Porque un profeta que profetice bien a una persona que no tiene misericordia, que es injusto, que le gusta el pillaje y le dice que Dios está con él y que Dios lo bendiga y que, y que él es un siervo de Dios, es un profeta vendido. Amén, gloria a Dios. Que les tolera el pecado al pueblo. Amén. Por temor a que le quiten las ganancias, los dones, los regalos. Pero a esta gente de esta parte de la Biblia le gustaba eso, que les hablaran bonito. Los profetas ya sabían, tenían que hablar bonito y si no, no eran profetas de Dios. Alabado el Señor. Entonces, en el versículo 12 y 13, alabado sea Dios, del mismo capítulo 2, ahí estamos en el capítulo 2, verso 12 y 13, dice, oiga bien, alabado sea Dios, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de voz como rebaño en medio de su aprisco. Amén. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subiré
subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y la cabeza de ellos será Jehová. Amén. Fíjese usted, a pesar de la maldad, a pesar de lo malo que era Israel, y que Dios los estaba reprendiendo, y que Dios les envía el profeta Miqueas para exhortarle, y los castiga, hermano, porque los corrige. Dios los corrige a través de pueblos enemigos de ellos. Dios los corregía, pero con todo eso Él no se olvida de la misericordia. Porque como dijo Abacú, en medio de la ira acuérdate de tu Amén, misericordia. gloria a Dios, aleluya. Lo que vuelvo y repito, Dios es lento para la ira y grande. Grande misericordia. A pesar de que somos malos, somos injustos, somos infieles. Amén. A veces nosotros nos apartamos de Dios, aunque no nos vayamos de la iglesia, pero estamos rebeldes, obstinados contra Dios. Dios no se aparta de nosotros, sino que nos convence a través del Espíritu Santo, nos ayuda, nos levanta, nos habla a través de mensajes, nos envía ángeles, nos envía hermanos, nos envía mensajes, nos habla a través de himnos, de coro, para que nuestro corazón se contrite y volvamos a Él, para Él perdonarnos, para Él sanarnos y perdonar nuestra tierra, hermano. Perdonar y sanar nuestra tierra. Amén, hermano. Si mi pueblo se humillare. Entonces, ¿sabe qué pasa? A pesar de todo este pillaje, Dios no le quita la promesa. Aquí les da una promesa de restauración. Lo que yo dije al principio. Todo mensaje comienza con oír. En las 3 secciones Amén. en que es dividido este libro, comienza con oír y termina con una promesa. Entonces aquí vemos la promesa de restauración en los versos 12 y 13. Aquí habla de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de nuestro Salvador, del vencedor. Amén, hermano. Ahí les está hablando del Señor Jesucristo, que les abrirá camino y pasarán la puerta. ¿Quién es la puerta, hermano? Cristo. A su nombre, gloria. Amén. Alabado el Señor. Entonces vámonos para la segunda sección. Esta era la primera. La segunda sección o la segunda división está en el capítulo, en el capítulo 3. Vámonos para el capítulo 3. Ahí está la segunda sección de este libro. Está en el versículo 1 al 4. Vamos a leer. Capítulo 3, versículos del 1 al 4. Amén, gloria a Dios. Habla de los príncipes, de los nobles de Israel. Amén. Alabado el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice la primera palabra después de dije? Dice oíd. Todas las 3 partes que están divididas, estas 3 secciones, estas 3 partes que está dividida, siempre comienza con la palabra oíd. Entonces dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Seguimos leyendo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y le desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carne en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Padre Santo, mire esto. Entonces, en la segunda sección del capítulo 3, está en el capítulo 3, versos del 1 al 4, habla de los príncipes, de los nobles de Israel, de la maldad que cometen, de los ricos, hermanos. Sigue hablando de ellos, de los magistrados, de los potentados, de los que tienen autoridad. No solo ricos, sino que tienen autoridad, que están al lado del Señor puesto en eminencia sobre el pueblo,
que son los magistrados, los que ordenan las leyes en el pueblo. Mire todo lo que hacen. Por eso dice, yo no voy a oírlos en ese día. Del capítulo 3, del 1 al 4, dice, esta era la condición que había entre los magistrados que amaban lo malo, hermano. Porque es que a veces la persona que está en eminencia o la persona que tiene el poder, que tiene la autoridad, se daña. Empieza a majar, empieza a torturar, empieza a humillar al que tiene subyugado, al que tiene a su orden, bajo su autoridad. A Dios no le gusta que nosotros seamos abusivos en la autoridad. Amén. Eso es abuso de autoridad. Amén. La Biblia dice que no hay que usar la autoridad para cometer abusos. Y estos magistrados cometían abusos contra el pobre y contra el pueblo. Entonces, esa era la condición que había entre los magistrados, que amaban lo malo. Por eso ahí les leí el texto. En el capítulo 3, verso 5. Del 1 al 4 está lo que los magistrados hacían, lo malo, que amaban lo malo. Ahora en el versículo 5 del capítulo 3. ¿Qué dice el versículo 5? Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Mire, venden el mensaje. Amén, gloria a Dios. Si hay alguien que paga buen diezmo, hay que asiste en adulterio, así está en pecado, no se le puede predicar duro porque se va. Pero si es uno que paga poquito, a ese hay que darle duro por la palabra. ¿Cómo le parece? Los profetas también estaban corrompidos. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios en esta parte. Que los profetas también estaban corrompidos. Ellos daban esa clase de mensajes de plata, hermano. Si había plata, un buen mensaje. Ellos daban esa clase de mensajes. Si había plata, un buen mensaje. Si no había plata, mensaje malo. No hay paz. Sin plata, no había paz, no había bendición, no había nada. Sin plata. Pero con plata, así estuvieran en pecado, todo era paz y bendición. Muchos se venden. Muchos venden el mensaje. El mensaje dependía de la ofrenda. En el verso 9 del capítulo 3, verso 9. Vámonos para el verso 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Amén. Oí ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. En el verso 9 también vemos el castigo que iba a venir a los magistrados por ese pecado. Amén. Alabado sea el Señor, que amaban lo malo, que les gustaban los profetas, que les hablaran bonito. Amén. Que les hablaran bien, si no, no los aceptaban. Y los profetas tenían un mensaje bonito mientras hubiera una buena ofrendita, porque si daban mala ofrenda, entonces el mensaje no era bonito. Pero como los magistrados tenían plata, se lo compraban a los profetas. Y los profetas engañando al pueblo, diciendo mensajes bonitos donde Dios los iba a castigar por ser malos. Pero hay gente que sabe que está mal
y que le están hablando bonito y él se hace el que la cree. Porque hay gente que no importa, se hace el sordo. Amén, gloria a Y el Dios. ciego. Usted sabe que si está mal, usted no está bien. Amén. Usted y yo entendemos que si estamos en pecado no estamos bien. Amén. Y Dios no nos puede decir que estamos bien si estamos mal. Amén. Todo ese aleluya. mensaje no es de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque si una persona le va a decir a usted y usted está mal y le dice que está bien y que lo va a poner a predicar cuando usted lo que necesita es arrepentimiento, usted tiene que decir, hermano, se equivocó de mensaje porque yo no soy la persona correcta para que usted le diga eso. Amén. Yo lo que necesito es que usted me diga que me arrepienta porque yo estoy mal. Ahora si está bien, amén. Aplaudo con usted el mensaje, amén. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. Entonces, amén. Dios también habla, hermano. Y aquí vemos en el versículo 9 el castigo que les iba a venir a los magistrados por el pecado de maldad. Ahí está en el versículo 9. Amén. En el capítulo 3, verso 11, vámonos para el 11. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice? Sus jefes juzgan por cohecho. Sí, Señor. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Amén, gloria a Y Dios. sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Es que no vendrá mal. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Mire bien, no había nadie bueno. Allí ni los magistrados, ni los profetas, ni los sacerdotes, ni el pueblo. Todos eran cortados por la misma tijera. Amén, Todos aleluya. estaban corrompidos. Todos eran malos. Los magistrados, los profetas, los sacerdotes y el pueblo aceptando eso. Todos malos. Imagínense lo que Dios les iba a dar. Todos mal. Los magistrados querían mensajes bonitos. Los profetas vendían el mensaje. Los sacerdotes se hacían los de la vista gorda. Y el pueblo aplaudiendo a los profetas falsos, a los magistrados malos y a los sacerdotes falsos. Porque el pueblo a veces acepta gente que no debe aceptar. Que no predican la palabra como está. Que no viven la palabra. Entonces, alabado el Señor, no había nadie bueno allí, nadie. Ni magistrado, ni profeta, ni sacerdote, ni el pueblo. En el verso 8, yo voy a retroceder un poquito. ¿Sabe qué? ¿Por qué me retrocedo un poquito? Porque a pesar de que hayan malos sacerdotes, malos gobernantes, malos sacerdotes, malos profetas y un pueblo corrompido, Dios siempre se reserva rodillas que le adoran en espíritu y en verdad. Aleluya. Dios siempre tiene una manada pequeña. Dios siempre reserva. Elías dijo, Señor, todos yo solo he quedado. Y él le dijo, no, Elías, yo me he reservado. Amén, gloria a Dios. Yo tengo una reserva de 7,000. Gloria a Dios. Amén, hermano. Alabado sea Dios. Dios siempre tiene una reserva. Dios tiene una manada pequeña. Dios tiene un pueblo pequeño que es débil. Pero Él abrió una puerta que nadie le puede cerrar a ese pueblo. Amén. Y cuando Dios cierra, nadie la puede tampoco Amén, abrir. gloria a Dios. Aleluya. Dios pelea por su pueblo. Gracias, Señor. Aunque tiene poca fuerza, dice una de las iglesias. Aunque tiene poca fuerza, pero has luchado. Has permanecido fiel. Dios tiene siempre un remanente pequeño que le sirve. Dios siempre tiene gente buena. Y aquí está la credencial de un verdadero profeta.
para dar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Aquí vemos al profeta declarando su condición y posición delante de Dios para denunciar la maldad de ellos. Miqueas no se vendió, Miqueas no se vendió, Miqueas predicó la palabra contra el pueblo, contra los magistrados, contra los ricos, contra los sacerdotes y contra los profetas. Él mantuvo su posición de siervo de Dios. Amén, hermano. Y su condición de mensajero de la palabra de Dios. No les temió y estaba en peligro de que lo mataran. Pero ahí vemos al profeta, el verdadero profeta de Dios, declarándoles el pecado a los magistrados, a los profetas, a los sacerdotes y al pueblo, declarándoles que estaban mal delante de Dios, que se arrepintieran. Esa es la credencial del verdadero profeta, que da el mensaje de Dios, que no lo vende, que aunque nadie le dé nada, que aunque aguante hambre, ni siquiera le brinden agua, da el mensaje, porque a eso lo mandó Dios. No es por dádiva, es que Dios nos llamó a predicar la palabra. Amén. En el capítulo 4, vámonos para el capítulo 4. Aleluya. Aquí dice reinado universal de Jehová. Aquí es igual a Isaías capítulo 2. Usted lee esta parte de aquí y usted lee a Isaías capítulo 2 y es el mismo mensaje. Es igual. Miqueas 4, perdón, Aleluya. Miqueas 4 Aleluya. y Isaías capítulo 2 son iguales. Aquí está hablando de la restauración. Aquí está hablando de restauración. La promesa, amén, Amén. la encontramos en el capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos que dice, alabado el Señor, reinado universal de Jehová. Amén. Aleluya. Alabado el Señor, aleluya. Mire, dice, acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿De quién está hablando aquí? Del único, El reinado de Dios. del único, de Jesús, Amén. de Cristo, del reinado universal Amén. de Jesús. Aunque ahí dice reinado universal de Jehová, pero aquí está hablando de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno. Aleluya. Está hablando de la palabra de Dios. Amén. Está hablando de Dios. Está hablando de Jesús. Amén, hermano. Amén. Porque es que el Nuevo y el Antiguo Testamento hablan de Jesús como finalidad de que es el único Señor y Salvador. En el Nuevo Testamento habla de Jesús como Salvador, pero en el Antiguo Testamento es el mismo Salvador. Amén. Y Dios honra al Hijo y el Hijo honra al Padre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, alabado sea el Señor, es igual Isaías capítulo 2 y Miqueas capítulo 4. Entonces está hablando de la restauración. La promesa la encontramos en el capítulo 5 de Miqueas. Profetizó el nacimiento de ¿quién? Del Mesías. Amén. Si usted pasa al capítulo 5, alabado el Señor, dice el reinado del libertador desde Belén. Amén. Aleluya. El libertador se llama Jesús. Y el que nació en Belén, ¿quién se llama? Jesús. Alabado el Señor. Entonces, el que traía la restauración para Israel y para el pueblo gentil era y es y será Jesús. A su nombre, gloria. Entonces, la promesa la encontramos en el capítulo 5 de Miqueas. Profetizó el nacimiento del Mesías. Amén. Y del verso 6 hasta el 13
termina la promesa del pueblo de Israel. Si usted lee, alabado sea el Señor, el capítulo 5, del versículo 6 al 13, ahí está la promesa, alabado sea el Señor, o termina la promesa del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que dice? Alabado sea el Señor. Veamos el versículo 6, perdón. ¿Dónde vamos? Vamos a ver el versículo 6. No, veamos un poquito más adelante porque es mucho. Alabado el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Veamos solamente un texto. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Está hablándole de restauración. Les está diciendo que nunca más ellos se van a apartar de él para adorar imágenes, falsos dioses. Amén. Porque Dios los restaurará y vendrá un libertador al cual ellos amarán. Y en realidad el pueblo de Israel en este momento, en la actualidad, no adoran a otro Dios. Cuando Cristo vino hace 2000 años, no lo aceptaron. No porque ellos, sino que ellos querían uno que viniera de arriba. Jesús vino de arriba y estaba profetizado en Isaías que nacería de una virgen y que haría milagros y todo, pero ellos no creyeron porque ellos decían que era hijo de María y de José. Y aparte de eso, como no estaban casados, era hijo de fornicación. Ellos querían venir a Jesús en una nube y que se posesionara y le dijera yo soy. No, estaba profetizado de otra manera, que la señal era que nacería de una virgen, y nació de una virgen. Nació de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero ellos no creyeron. Pero aquí les está hablando de una restauración tal que nunca más ellos irían tras dioses paganos. Y es en realidad Dios y les ha cumplido, y ellos nunca más han adorado a dioses ajenos ni a dioses falsos. Es más, no aceptaron ni a Jesús porque no vino del cielo, porque ellos están esperando al Mesías todavía lo están esperando. Amén. Santo. Maravilloso es el Señor, amén. Alabado sea el Señor. Entonces, el verso 6 hasta el 13 termina la promesa del pueblo de Israel. Ahí termina lo que Dios les está prometiendo, la restauración, la bendición grande y maravillosa que Dios les tiene. Capítulo 5, alabar al Señor, 13 y 15 también. Dice, arrancaré tus imágenes de acera de medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. O sea, lo que le está diciendo, aquellas naciones que te oprimieron, aquellas naciones que te hicieron daño, yo les voy a tomar en cuenta eso. Acuérdese, por eso es que la Biblia dice que Dios pondrá los unos a su derecha y los otros a su izquierda. Los ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda. Son las naciones que le hacen daño al pueblo de Israel. Con todo y que Israel fue rebelde, con todo y que Israel no aceptó a Jesús, con todo y que Israel rechazó la gracia, Dios no permite que nadie se meta con ellos, que nadie los menosprecie, que nadie vaya a otra vez a esclavizarlo o que vayan a hacerles daño. Dios pelea por su pueblo. Bendito los que te bendijeren y maldito Amén, los que te gloria a maldijeren. Dios, aleluya. Porque Dios así los castiga él, pero no permite que nadie más le haga daño. Como las mamás. Uno castiga a sus hijos, pero uno no va a permitir que otro le pegue. No, uno sí puede pegarle y el papá, pero los demás no. Y es que tiene razón, porque nosotros, las madres, fuimos los que trasnochamos, criamos y amamos a nuestros hijos, las que los tuvimos con dolor para que otro venga a pegarle. Entonces, la única persona que tiene derecho a corregir sus hijos es su papá y su mamá. Amén. Amén. Bendito, así es Dios. Él los corrige, pero no permite que ninguna nación se meta con ellos. Eso es la restauración que Él le promete a Israel. En el capítulo 6, vámonos al capítulo 6. Esa es la tercera sección o la tercera división. Amén. Capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza diciendo? Oíd. Oíd, porque todo comienza con esa palabra, oíd,
y termina con una promesa. En este libro, todo mensaje, las tres secciones, los tres mensajes que da, comienzan con oír y termina con una restauración, Amén, gloria con a Dios. una bendición. Entonces aquí en el capítulo 6 vemos la tercera sección. Capítulo 6, verso 1 dice, oíd. Amén. Nuevamente, ahora lo que dice Jehová. Vamos a ver qué dice ahí. Oí ahora lo que dice Jehová. Jehová. Amén. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Amén, gloria a Dios. El verso 2. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, Aleluya. el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Una controversia. Dios contra su pueblo. Dios va a altercar contra su pueblo. Es una controversia. Amén. Entonces dice aquí, oí nuevamente ahora lo que dice Jehová. Es una controversia, como les decía, de Dios con su pueblo. Y Dios altercará con su pueblo para ver si Él le ha fallado al pueblo. ¿Sabe por qué alterca a Dios? Le dice, buscad algún error en que yo haya fallado. Amén. ¿En qué les he fallado? Para que ustedes sean tan obstinados y rebeldes contra mí. Y alterca con él, bueno, muéstreme dónde yo les he fallado. ¿Dónde está mi falla? Dios está preguntándole al pueblo, está controversiando con el pueblo. Alterca con el pueblo, hermano. Muéstrame dónde yo te dejé, dónde yo no te ayudé. ¿Dónde está mi falla? Hermano, ¿y usted tiene cómo decirle a Dios de dónde le ha fallado? Amén. ¿Usted tiene alguna cosa que controversiar contra Dios o yo? ¿Podemos nosotros, hermano, controversiar contra Dios? ¿Cuestionar a Dios? Dios es impecable. Dios es infalible. Dios nunca falla. Dios es real. Dios es justo. Dios es santo. Dios es poderoso. Y siempre ha tenido misericordia de nosotros, siempre nos ha ayudado, siempre nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha llevado de su mano, nos ha cargado en sus brazos, nos ha socorrido. Santo. ¿Dónde está el altercado que el pueblo pueda tener contra Dios? ¿Dónde está usted y yo señalándole alguna falla a Dios? O a Jesús como Salvador, como nuestra ayuda, como nuestro capitán invicto. ¿Dónde está lo que podamos señalarle? Amén. ¿Dónde están las fallas de ellos? Pero Dios es tan lindo que puede decirle al pueblo, entonces dígame dónde yo les fallé. Alterca con su pueblo, hermano. Es una controversia de Dios. Adolorido, hermano, por la actitud tan obstinada del pueblo, tan rebelde, hermano. Hay gente que, yo no voy a la iglesia, yo no vuelvo. Yo no vuelvo porque esto, hermano, una obstinación. Una rebelión. ¿Por qué? ¿Por qué? Como si le sirvieran a un hombre. Si cuando uno va a una iglesia vas a buscar a Dios, vas a amar a Dios, vas a adorar a Dios, vas a rendirse a Dios. Amén. ¿Qué importa donde usted vaya? La Biblia lo dice tan claro, puesto los ojos en Jesús, el autor y Amén, consumador. aleluya, gloria a Dios. Pero hay gente que no hace sino mirando las faldas, los vestidos, los zapatillas, como si eso fuera algo. Y Dios preguntándole dónde te he fallado, y él ni siquiera sabe hablar con Dios. Hay gente que no sabe hablar con Dios. Hay gente que dice, tu pecado yo te lo perdono, Dios. Es tan tonto que se cree el perdonador de Dios.
voy a volver para ver, pero si no me contestas esta petición, ay, si no vuelvo más. Ay, Dios mío. ¿Usted sabe lo que hace? El gusano hablándole al Dios grande. Nosotros luchando contra el Creador. Ay, voy a volver, pero ay, que no me cumplas y verás. Ay, hermano. Ay, tengamos cuidado cuando controversiamos contra Dios, cuando hablamos con Dios. Tenga reverencia, respeto. Y diríjase a Dios con la humildad que usted tenga en todo su corazón. Saque la humildad más grande para decirle a Dios: si quieres, si tú quieres me ayudarme, ayúdame. Tú puedes ayudarme. Pero deje de sentirse poderoso y de pensar que Dios necesita de usted. O yo ir a pensar tal cosa. Dios es nuestro hacedor. Dios es nuestro creador. Amén. Dios es nuestro salvador. Dios es el que nos da el pan. Amén. No es su trabajo, es Dios que Amén. le da su trabajo, salud y Amén. vida para que lo tenga. Dios le provee a usted la vida y a mí. Dios es nuestra ayuda. Amén. Gloria a Dios. Por favor. Entonces dice, vuelvo y repito, es una controversia de Dios con su pueblo. Y Dios altercará con su pueblo para ver si Él le ha fallado al pueblo. Eso está en el capítulo 6 del 1 al 5. Es Dios hablando al pueblo. Cuando Dios hace esa pregunta, le dice, mire bien, es Dios hablando al pueblo. Hablándole al pueblo, Dios hablándole al pueblo. Y cuando Dios le hace esa pregunta, ¿dónde yo te he fallado? Mire lo que le está diciendo, mire lo que le dice. Yo te saqué Amén. de esa casa de servidumbre, y el Señor recurre a la historia. A veces Dios tiene que hacernos historia, porque a nosotros se nos olvida fácilmente de dónde nos sacó el Señor, de lo que éramos, de donde vivíamos y comíamos, de donde nos recogió el Señor. Entonces Dios le dice, yo te saqué de casa de servidumbre. Amén. Gloria a Dios. Y Dios recurre y le hace historia Amén. al pueblo. Gloria a Dios. Gracias. Dios recurre a la historia y le dice, yo te saqué de casa de servidumbre, yo te redimí, yo te defendí, envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Léalo ahí, alabado. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Yo fui el que te saqué de Egipto. Yo soy tu pueblo, tu Dios. Aleluya. Gloria. No es las imágenes que tú adorabas. Yo fui el que te saqué. Amén. Yo te redimí. Yo te defendí. Y yo envié delante de ti a Moisés, Amén. Gloria a Dios. a Aarón y a María. Ahí lo dice, ¿verdad que sí? ¿Lo leyó? Amén. En el versículo 6:4 lo lee. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Le hizo historia. En el capítulo 6, vamos a ver el versículo 6 y 7. Leamos el 6 y el 7. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él. ¿Con qué? ¿Con holocausto? ¿Con becerros de un año? No. ¿Se agradará Jehová?
de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aleluya. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? Amén. Me voy a presentar, oiga bien, me voy a presentar con lo más que tenemos. Dios no quiere cantidad. Usted no tiene que traer cantidad. Dios lo que quiere es calidad. Amén. Dios no quiere. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? Con lo que usted puede, con lo último que tiene, con lo único que usted tiene. Usted no tiene que venir aquí a comprarse a Dios mediante cohecho. Usted no tiene que venir a comprarse a Dios. No, Dios no es justo con el que le da más. Dios es justo con el que es fiel. A Dios no le importa si usted no tiene sino 100 pesos para un diezmo. A Dios no le importa la cantidad. A Dios no le importa lo que usted tiene. Amén, gloria a Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad. Amén. Que usted lo dé de corazón, con amor, porque obedece la palabra. Señor, aquí está lo mío, porque tú eres Dios que me has provisto y esto es tuyo. Dios no quiere cantidad, sino calidad. Ellos querían comprar a Dios con ofrendas. Amén. Pero a Dios no se le compra así. A Dios se le compra con un corazón contrito y humillado. Dice, por eso dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Con un corazón contrito y humillado. Dios lo que no rechaza es el corazón contrito y humillado. Dios lo que no rechaza es sus lágrimas. Dios lo que no rechaza es su humillación. Dios no pasa por encima de un hombre postrado. No con un hombre rico que traiga mucho dinero, es con un hombre postrado. Amén. Sí, amén. A Dios lo detuvo Moisés porque se postró por su humildad. De rodillas, sí, amén, ante Dios. A Dios no lo impresiona la riqueza, Él hizo todo, todo le pertenece. Pero en este capítulo 6 le dice, oh hombre, ¿sabes lo que Dios pide de ti? Mire lo que dice en el capítulo 6. Mire lo que dice en el capítulo 6. Lo que Dios le dice, hombre, ¿sabes lo que Dios pide de ti? Solamente hacer justicia. Eso es lo que Dios pide de ti. Lo que Dios pide de ti es solamente hacer justicia, porque la norma de Dios es que tengamos misericordia. Amén. Lo que Dios pide de ti solamente es hacer justicia y que seas misericordioso, los unos con los otros. Que Dios nos pide a nosotros es que seamos justos y misericordiosos los unos con los otros. Humillarte delante de Dios para poder servir como Él quiere que le sirvamos. Amén. Dependiendo de Él, humillados delante de Él. Eso es lo que Dios quiere, corazón contrito y humillado. Y que usted, oiga bien, sea misericordioso con su prójimo. Que nos amemos los unos a los otros. Amén, aleluya. ¿Amén? Esa es la norma de Dios. Que seamos justos y que tengamos misericordia los unos con los otros. Tenga misericordia de su hermano, de su prójimo, de su vecino. Tenga misericordia. Usted a veces tiene de sobra y sabe que hay una persona que no puede tener y usted no le duele, no tiene empatía, no tiene amor filial.
Ese es para el mundo. Para nosotros los cristianos no existe eso. Nosotros somos compartidores del bien, porque así como Dios nos bendice, bendecimos. Él quiere que le sirvamos, que nos humillemos delante de Él para poder servir como Él quiere que le sirvamos, hermano. Capítulo 7, para terminar. Amén, aleluya. Vámonos para el capítulo 7. Alabado el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén, gloria. Vámonos a al Dios. versículo 8. Santo. Capítulo 7, verso 8. Jehová trae luz y libertad. Amén. Ya le dije aleluya. que Dios siempre comienza, ¿verdad que sí? Con un oír, ya lo hemos leído. Ahora termina con una promesa. Amén, gloria Porque a Dios. todas las secciones, las tres partes en que se divide, termina con una promesa de restauración. Amén. Porque Dios, aunque reprende y castiga, levanta y restaura y bendice. Amén, Amén, hermano. gloria a Dios no se goza del castigo, sino que se duele del castigo. En el capítulo 7, verso 8, dice: Jehová trae luz y libertad. Mire lo que dice, léalo con alegría. Amén. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Amén. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén, gloria a Dios. No importa aleluya. que me haya castigado, que me haya reprendido, que me haya puesto, vea, en el puesto, que me haya tenido que refrenar y castigar duro, pero tú no te vas a reír de mí. Porque aunque Dios me castigó, también me va a levantar. Alabado sea Dios, a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Hermano, alabado sea Dios, no se deje engañar del diablo, que ya está caído, que usted ya no puede. Mentiras, usted puede. Gracias, Señor. Todavía tenemos un ayudador, un fortalecedor. Todavía tenemos la mano de Dios a Amén. favor nuestro. Amén. El Dios nuestro está con nosotros, a su nombre, Amén, gloria. gloria a Dios. Y dice ahí, oiga bien, redención prometida de parte de Dios. Aleluya. En el capítulo 7, versos 6 y 7. Vamos a ver qué dice, versos 6 y 7. Porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces, amén, antes de ser redimidos, tiene que haber confesión y luego viene la restauración. Aunque haya rebelión, mire, porque usted ve que el tiempo no está muy bonito y ese es el tiempo que estamos pasando. Se Amén. levantan los hijos contra la mamá, pero el pueblo se arrepiente y hay redención, hermano. Amén, gloria Cuando a Dios. nosotros confesamos el pecado, viene la restauración. Si mi pueblo se humillara y clama a mí, Amén. Yo iré desde los cielos yo iré desde los cielos, perdonaré su rebelión, su pecado. y sanaré su tierra. Amén, gloria Si a usted Dios. se arrepiente y yo, pues Dios nos perdona Amén. y nadie se va a burlar de nosotros, ¿cierto? Amén. En el verso 14, ¿qué dice? Compasión. Hermano, Dios se compadece porque sabe que somos polvo. Amén, gloria Dios a se Dios. compadece de Israel y de nosotros porque sabe que somos polvo. Por eso es que Él no lucha contra nosotros, porque nosotros qué vamos a resistir la ira de Dios ni a luchar contra Dios. ¿Qué vamos a resistir si somos polvo, hermano? Somos gusanos de Jacob. Amén. ¿Qué fuerza tenemos nosotros, hermano? Amén. Dios es compasivo, hermano. Amén, aleluya. Dios es magnánimo. Amén, gloria a Dios. Un corazón amoroso, perdonador, bondadoso. Ese es el corazón de Dios. Dios es tan grande, tan magnánimo, que Gloria entregó Dios, a su aleluya. Hijo en amor, en propiciación por su pecado y el mío, hermano, por amor de usted y de mí. Entregó a su único Hijo, lo que más amaba, hermano.
Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Mire lo que dice el versículo 14 para que usted entienda lo que Dios es con usted y conmigo. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, Amén. que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán, y Galaad, como en el tiempo pasado. ¿Qué quiere decir este texto? Que Él será el buen pastor. Amén, aleluya. Hay una promesa en el Salmo 23 y aquí está ratificando mi Señor su palabra. Él será el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él dice que apacienta a su pueblo con el cayado, el rebaño de la heredad que mora solo en la montaña. Pero tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Entonces nos está ratificando el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Amén, aleluya. En el verso 19 dice, ¿qué dice el verso 19? El 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sí, Señor. Amén. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí está la promesa que Él dice, que no se volverá a acordar de nuestros pecados, sino que los sepultará en lo más profundo del mar. Los echará a sus espaldas y los echará a lo más profundo del mar para nunca más acordarse de ellos. Amén. Pecado confesado, pecado olvidado. Amén, aleluya. Amén. Entonces, aquí lo que quiere decir es que Él tendrá piedad de ellos y de nosotros y sepultará nuestros pecados para no acordarse de ellos jamás. Amén. Amén. En el 20, ¿qué dice? En el verso 20, vámonos para terminar. Alabado sea el Señor. Dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos Amén, antiguos. aleluya. Aquí está hablando y termina, mi Señor, con una nota de bondad y de fidelidad. Mire, mi hermano, mire la nota tan linda de bondad y de fidelidad de parte de Dios para su pueblo amado y para nosotros los que le amamos. Amén. Para su pueblo escogido, para la iglesia, su novia. Esa es una promesa para Israel y para nosotros. Termina con una nota de bondad y de fidelidad de Dios. Comenzó con una nota triste, ¿verdad que sí, hermano? Porque cuando empezamos, comenzó con una nota triste y termina con una nota de bondad y de felicidad para su pueblo. Porque termina con un oír Amén. de Gloria reclamar. a Dios. Cumplirán la verdad. Y termina con una restauración, con una Amén. promesa de bondad y de fidelidad y felicidad. Así que, hermano, qué maravilloso es tener un Dios poderoso. Amén. Que no se acuerda de nuestras rebeliones cuando le confesamos el pecado. Por eso ese pecado que usted y yo confesamos nunca más aparece, ni en los libros tampoco va a aparecer, porque Dios no los echó en los libros. No, esos son los pecados de los impíos que van a ser juzgados por esos libros. El de nosotros, los pecados confesados van al fondo de la mar, Amén. a las espaldas de Dios, al